Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien todos? Sí, Natalia, se escucha muy bien. Listo, perfecto. Mi nombre es Natalie Correa. Yo pertenezco al departamento de la Dirección Científica del Centro Médico Imbanaco. Soy administradora de empresas de la Universidad ICESI. Tengo un posgrado, una especialización en estadística aplicada de la Universidad del Valle. Tengo un diplomado en gestión financiera en instituciones de salud. Y llevo más o menos 4 años liderando el proyecto de los grupos relacionados de diagnóstico en el Centro Médico Imbanaco. Entonces, a continuación, les voy a presentar lo que nosotros hacemos, lo que hemos venido realizando, los principales logros, y este es el contenido de la presentación. Entonces, primero, les voy a indicar cuáles son los antecedentes, qué son los GRDs, vamos a mirar la esencia de los GRDs, el proceso, cómo lo tenemos estructurado en el Centro Médico Imbanaco, los principales hitos de la implementación entre el año 2019 y 2020, actualmente cuál es el alcance de los GRDs en el CMI, el impacto en la gestión clínica. Vamos a mirar algunos de los análisis de 2019 y 2020. Y por último, los principales retos y el boletín global que tenemos publicado. Bueno, entonces iniciamos con los antecedentes. Voy a tratar de hacer la presentación más o menos en 20-25 minutos para que tengamos un tiempo de preguntas. Los grupos relacionados de diagnóstico se crearon en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, más o menos en la década de los 70. Se crearon con un fin que fue estructurar un sistema que nos permitiera realizar un análisis de la calidad médica y sobre todo el consumo de recursos hospitalarios, porque sabemos que el producto hospitalario es muy heterogéneo, es muy difícil de medir. Entonces lo que ellos quisieron era organizarlo de una manera tal que se pudieran medir sobre todo los recursos consumidos hospitalarios. Y lo primero que hicieron fue una agrupación de 23 categorías que llamaron categorías diagnósticas mayores, que se refieren a las especialidades o a los sistemas. Acá en el lado derecho pueden ver los principales países donde está más consolidado el sistema, ya que pues los GRD en muchos de estos países son usados en este momento como modelos de contratación. De hecho, Chile ya inició hace más o menos 2 años con FONASA. España ya viene trabajando desde hace mucho tiempo. Alemania, Estados Unidos, pues ya lo tienen mucho más consolidado. Entonces, ¿qué son los grupos relacionados de diagnóstico? Bueno, básicamente los grupos relacionados son una herramienta o un sistema que lo que nos permite hacer es clasificar los pacientes de una institución o de varias instituciones en grupos homogéneos. Estos grupos son parecidos clínicamente y son mutuamente excluyentes, y además de eso, pues tienen similar consumo de recursos. Están basados en el case mix, el llamado case mix o la mezcla de casos que tiene cada institución. Entonces, esta mezcla de casos son los atributos del paciente. Los atributos del paciente son la edad, la complejidad, las comorbilidades, las complicaciones que tenga dentro de la atención, los antecedentes clínicos. Entonces, digamos que todos estos atributos se mezclan y además del consumo de recursos para clasificarse. Entonces, lo primero que debemos tener es un CMBD, que es el conjunto mínimo básico de datos. Entonces, hay unas variables que son imprescindibles para la clasificación y hay otras que la institución puede tener para sus cruces en el BI, en el Business Intelligence, para todos los análisis que quiera realizar. Esto con el fin pues, de hacer análisis de la casuística propia, de las tendencias, además de hacer comparativos con los estándares que tiene el software. Actualmente maneja una norma propia, una norma americana y una norma española. Y esto con el fin de lograr la eficiencia clínica, porque pues si nosotros nos comparamos, entonces podemos asimismo hacer nuestros ajustes, sobre todo en estancias y en consumos de recursos. Y todo esto lo tenemos básicamente para toma de decisiones en la gestión clínica, comercial y financiera de la institución. Entonces, lo que hacen los GRs básicamente es esto. Tenemos en el lado izquierdo una mezcla de casos
difícil de medir, heterogéneo, diferentes edades, complejidades, comorbilidades. Entonces, lo que hace el GRD es simplificar esta medición y colocarlos en grupos similares. Bueno, ¿cuál es la esencia de los GRDs? Entonces, digamos que a nivel global hay dos partes grandes. Entonces, uno es que mide y clasifica a los pacientes, como por complejidad de los casos, por medio de días de estancia, recursos consumidos y los costos asociados. Y también mide y clasifica la institución a nivel global, que nos permite hacer análisis comparativos con normas internacionales. Entonces, hay unos indicadores propios de los GRDs, que, como el índice casuístico, que nos permite medir si estamos atendiendo mayor o menor complejidad que el estándar. Tenemos un perfil de morbilidad de la institución un poco más ajustado a lo que se atiende, es decir, podemos ajustar todas esas comorbilidades que de pronto en la historia clínica quedan en texto, entonces las volvemos código. Y la estancia media ajustada, que por medio de estas comparaciones hacemos estos análisis con los coordinadores de cada sección para que puedan hacer sus planes de mejora en estancia hospitalaria. A nivel de la institución, pues hacemos gestión de las especialidades, sirve también para base de proyectos de optimización, mejora los registros clínicos de los médicos, esto sin duda pues es uno de los mayores retos. Es un gran apoyo en la toma de decisiones clínicas y comerciales, y el fin también muy importante es la estandarización de práctica, que es a lo que queremos llegar siempre. Entonces, estos son nuestros principales hitos en la implementación de los GRDs. Empezamos desde el año 2019, es pues digamos esta flecha que ven aquí, porque en el año 2019 nosotros cambiamos de agrupador. Entonces, lo que hicimos en enero fue que lo primero que se organizó fue un equipo codificador. Entonces, son 2 personas que están haciendo la codificación. Entonces, ellas lo que hacen es miran cada egreso de la historia clínica y ajustan las comorbilidades que tenga el paciente. Entonces, como les comentaba, todas estas comorbilidades que están escritas en texto las vuelven código para que cuando el software las agrupe, entonces se pueda clasificar de acuerdo a su severidad, pues mucho más preciso, porque digamos que todo esto está anotado en la historia clínica, pero no había como, pues no se veía reflejado en los análisis. Entonces, ellas cogen estos diagnósticos y aparte de eso hacen un ajuste o una marcación que se llama POA, que traduce Present on Admission. Es una marcación que se le hace a cada uno de los diagnósticos. Entonces, se le marca S o sí, si el diagnóstico venía con el paciente, se le marca N o no, si el paciente adquiere el diagnóstico dentro de la clínica. Entonces, esto con el fin de ¿qué? Con el fin de mirar esas complicaciones intrahospitalarias o las infecciones o hacer esos análisis de calidad. Y además de eso, nos permite mayor precisión en el ajuste de la severidad. Y hay otro marcador que es el E, que es un diagnóstico de antecedente que no interviene en la atención actual del paciente, pero que es un antecedente clínico del paciente. Por ejemplo, si el paciente tuvo un cáncer, pero el paciente ya se curó de ese cáncer, pero es importante anotarlo, entonces se le marca E porque no interfiere dentro de la atención. Digamos que el paciente acude por, no sé, una diarrea o otro diagnóstico, pero queda anotado ese antecedente en código, ¿sí? Porque en la historia clínica sí está en texto. Hicimos una homologación, en mayo nos presentamos a la OES y quedamos como experiencia exitosa, entonces tuvimos una presentación de toda la experiencia que teníamos hasta el momento. En junio realizamos la homologación de los códigos CUPS de nuestra resolución nacional a los CIE 9, porque el software toma estos códigos internacionales de procedimientos para poder hacer la agrupación, no los CUPS. Entonces, digamos que pues los demás países, y para poder compararnos, pues necesitamos este CIE 9. Entonces, esto lo realiza un médico, una base de datos de aproximadamente 6.000 códigos, los homologamos todos al CIE 9. Entonces, esto actualmente se sube en estos códigos.
En julio y agosto implementamos ya nuevo software, que es Sigesa de 3M. En octubre realizamos varias referenciaciones con las principales instituciones de Colombia, pues de las que tienen mayor experiencia. En noviembre y diciembre ya iniciamos la socialización de la nueva herramienta y elaboramos unas plantillas con los diagnósticos principales para el mayor ajuste. En diciembre ya empezamos a hacer entrega de datos a gestión clínica y comercial. En enero realizamos una primera auditoría de la codificación, digamos que ya llevábamos un año, entonces quisimos saber pues cómo estaba ese dato. En marzo pues ya tenemos todos los manuales documentados pues en nuestro software de Daruma. Y ya desde abril venimos haciendo seguimiento mensual de acuerdo con unos indicadores definidos en la dirección científica y en la dirección médica para los seguimientos de todos los coordinadores. Bueno, entonces este es nuestro proceso. Lo que hacemos básicamente es hacer la combinación entre toda la información clínica que se saca de nuestro sistema de información médico SIAM. Con esto construimos nuestro conjunto mínimo básico de datos y además adicionamos la información administrativa y financiera, como por ejemplo la entidad, el régimen, la procedencia y todo lo que tiene que ver con ingresos y costos. Esto se saca por cada episodio o por cada atención. Después tenemos la gestión de información. En promedio son 1.350 ingresos al mes, que son los que se codifican. Y esto es lo que les comentaba ahora del ajuste que hacemos. Entonces hacemos un ajuste al diagnóstico principal. Nosotros no cambiamos el diagnóstico que coloca el médico, pero si hay un diagnóstico que está inespecífico, que quedó como principal, lo que hacemos es colocarlo secundario, pues eso es lo que hacen las codificadoras, y mirar del proceso de atención cuál se adecua más o cuál se puede subir de primero, por decirlo así, para que no quede como principal fiebre, bueno, todos los R o todos los Z, que de hecho el agrupador presenta error cuando estos diagnósticos están como principales. Entonces la idea es que no queden estos y se ajusta esa especificidad. De allí hacemos la incorporación al módulo de reportes que se llama Alcor. Se ha parametrizado pues todas nuestras variables y todas nuestras tablas maestras en el BI. Entonces, en el BI pues ya es donde hacemos todo el cruce de las variables y sacamos todos nuestros indicadores y análisis. Entonces hay unos indicadores definidos por la dirección científica con los servicios, que ahorita les voy a mostrar cuáles son. Hay otros que sacamos por GRE, que son de obligatorio cumplimiento, como de acreditación y certificaciones. Los indicadores de eficiencia clínica y administrativa, que son propias del GRE. Y ahí pues hacemos todo el análisis de información y los reportes, planes de mejora que hayan. Y todo esto con el fin de toma de decisiones clínicas, se hacen estos seguimientos de indicadores, insumo para investigación, análisis y gestión de indicadores funcionales y casuística, y para todo el tema de gestión comercial. Entonces, este es nuestro CMBD. Está clasificado en variables demográficas, administrativas, clínicas y financieras. Entonces, aquí como pueden ver, bueno, están primero todas las demográficas, en clínica tenemos todo el tema, por ejemplo, aquí está de lo quirúrgico, hora quirúrgica, todos los cirujanos que intervienen. Tenemos campos para 30 diagnósticos en el software. Y las administrativas como el régimen, las entidades. Las financieras en el momento tenemos 4 de costos y 1 del ingreso. Estamos haciendo un proyecto para abrir estas variables de costos y nos queden más específicas, por ejemplo, por servicio. Eso pues ya digamos que está casi listo, más o menos en un mes ya podemos tener estas variables de costos un poco más abiertas. Y este es el software que nosotros usamos, se llama Alcor, es operado por Oracle, es de 3M, digamos que el agrupador o el algoritmo como tal de las clasificaciones es dado por 3M, ¿sí? Ellos llevan más o menos unos 25, 30 años trabajando en todas estas agrupaciones, van en la versión 3.0, se trabajan con diagnósticos CIE 10, entonces por este lado no hay ningún problema, pero trabajan con el CIE 9 en códigos internacionales de procedimientos, entonces por eso es la razón que nos toca hacer la homologación. Esta es una de las pantallas de la codificación.
Entonces, esto es lo que hacen ellas miran el diagnóstico y en los procedimientos, aquí están por CIE 9, entonces van ajustando el POA, ¿sí? Si es un diagnóstico que lo traía o que adquiere intrahospitalariamente, y acá abajo se va haciendo la agrupación, ¿sí? Entonces aquí tenemos el tipo de GRE, que es de procedimiento hospitalario, por eso empieza por PH, la clasificación o categoría diagnóstica mayor, entonces corresponde a los trastornos del aparato urinario, el tipo de GRE, si es de procedimiento o es médico, el peso que corresponde es al consumo de recursos y complejidad, el tipo de gravedad, hay 3 clasificaciones, menor, moderada y mayor, en este caso es un paciente menor, y la estancia fue de 2 días. Actualmente estos son los, digamos, los servicios o los departamentos donde estamos realizando informes. Entonces, a inicio de cada mes damos la información para dirección médica a nivel global. Tenemos un informe global que le pasamos a dirección médica con los indicadores, las 7 variables que tenemos, donde él se puede dar cuenta, el director, cuáles son, digamos, las estancias más prolongadas, los GREs más representativos en ese mes, los outliers son los casos extremos de estancias prolongadas, los costos asociados, y bueno, ahorita les explico bien todas esas variables. En gerencia comercial estamos presentando informes a cada uno de las reuniones con gestión compartida. Entonces tenemos también un informe estandarizado para ellos, donde presentamos información demográfica, información por grupo etario. Les presentamos información de los gerentes más representativos con su estancia, lo que dice la norma, cómo se comportaron. En hospitalización a adultos, pediatría, trasplantes, el programa de cuidados integrados, programa de falla cardíaca. Pues nosotros tenemos definidos unas especialidades foco, entonces estas son las que estamos por ahora generando esos informes y ese seguimiento. Entonces, ¿cuál es el impacto de los GR en la gestión clínica actual? Bueno, tenemos un análisis de las estancias con tendencias. Ahorita estamos haciendo comparativos, digamos que solo con el año 2019, porque desde el año 2019 es que venimos con el ajuste a las comorbilidades y a la codificación. Entonces, nosotros tenemos información desde el 2013, pero actualmente para el seguimiento que estamos haciendo de los indicadores, lo estamos haciendo solo con 2019. Hacemos un comparativo con la norma, estamos trabajando con la norma americana, iniciamos con la norma española. La norma española es un poco más laxa en estancias y pues digamos que nos está yendo muy bien con esa norma. Entonces, desde dirección médica decidimos cambiar la norma a la americana, que es un poco más estricta, para poder hacer un mejor seguimiento y poder pues, ser más óptimo en estancias. Miramos los costos representativos en los outliers o esos casos pues, extremos, el peso medio que es el consumo de recursos, hacemos una evaluación médica ajustada al GRD por severidad, costos por periodo, por GRD, por especialidad y por médico, y la mortalidad ajustada al riesgo. El impacto de los GR en la gestión clínica, entonces, con una información o unos análisis que se hicieron por GRE, se logró dar inicio a un programa que se llama Cuidados Integrados, que Cuidados Integrados se abrió gracias a que se mostró unas tendencias en estancias y baja de costos en los pacientes que tienen comorbilidad psiquiátrica. Entonces, este programa ya está de hecho en semilleros de centro de excelencia. El programa de falla cardíaca también. Entonces, pues toda esta información nos ha ayudado como a centralizar esos pacientes. El ajuste del POA, ya que pues somos la única institución en Colombia que tiene este agrupador, que tiene este marcador. También hicimos un proyecto de hospitalización como fecha probable de egreso con tendencias. Esto sí lo hicimos como con fechas desde el 2016 al 2019. Evaluación de desempeño médico con estándar comparativo. Entonces hicimos unas plantillas también de diagnóstico principal para ajustar
que fueran más específicos los diagnósticos y nos ayudaran en el ajuste de la clasificación. Y miramos los GRDs utilizados para la gestión clínica y análisis de eficiencia hospitalaria. Bueno, entonces básicamente esto es lo que les he venido contando: análisis de estancias hospitalarias, costos asociados con la atención segmentada por GRD, especialidad, servicio, comparativos con normas internacionales. Esta es la norma que estamos usando, que es la americana, 2016, versión .3. Esto nos permite medir con un mismo GRD y el mismo ajuste de severidad la estancia por médico y los costos. Esto nos ayuda más que todo a la estandarización médica. Hemos logrado realizar análisis más robustos y seguimiento de estancias hospitalarias más oportunas y pertinentes, que precisamente nos están llevando a toma de decisiones más precisas. Estas son las variables que estamos midiendo y ya se las voy a explicar una a una. La primera es el índice de estancia media ajustada. Estos son indicadores propios del GRD que maneja el software y lo que nos permite es compararnos con esa norma. Entonces uno filtra la norma y lo que hace es sacarnos un resultado por encima o por debajo de 1. Esto se puede hacer por GRD, se puede hacer por especialidad, por médico, por servicio. Y lo que nos dice esto es la razón entre la estancia de nuestro hospital sobre la estancia media ajustada al funcionamiento, es decir, la estancia del estándar. Entonces, si es mayor que 1, el hospital registra un peor funcionamiento, y si es menor que 1, registra un mejor funcionamiento, es decir, una menor estancia media que la que maneja el estándar. Miramos el peso medio. Entonces el peso medio es un ponderado que se le asigna a GRD, que lo que nos da es la medida del promedio de consumo de recursos de los pacientes que están incluidos pues, en cada una de las GRD, y esta es la fórmula que se utiliza. Los outliers entonces nos permite mirar esas altas cuya estancia se aleja excesivamente de la estancia media. Entonces el punto de corte de esos valores es el percentil 75 más 1.5 de desviación estándar. La evaluación médica entonces nos permite analizar el comportamiento médico con el mismo GRD ajustado a ese nivel de severidad en cuanto a estancias, costos e índices funcionales. En los costos miramos costos por GRD, comparativo por periodo, por GRD y los representativos de esos outliers. La mortalidad ajustada al riesgo, entonces tenemos los decesos en los periodos que determinemos por GRD ajustados a la clasificación por nivel de mortalidad. Es decir, los pacientes que fallecen deben quedar ajustados al nivel de mayor complejidad, ¿sí? En este caso es el 3, y los que quedan en el 2 o en el 1, pues son pacientes que se deben analizar. Entonces, ahorita pues les voy a mostrar algunos de los análisis. Esta es nuestra pirámide poblacional, donde está representado pues la proporción femenina en 58% y masculina en 42%. Estos son análisis del primer semestre de 2020. Estos son los GRDs más representativos comparativo al primer semestre de 2019 y 2020. Entonces, esta es una información que, digamos, tenemos a nivel global. Entonces, esto es lo que presentamos a las direcciones y es lo que presentamos también a los servicios para que, digamos, se den cuenta primero, pues, cuáles son los GRDs que más consumen o los que de mayor complejidad que estamos atendiendo, los casos en comparativo y cómo se están comportando estas estancias del mismo periodo entre el 2020 y 2019. Entonces, si esas estancias han mejorado o no. Este es el IEMA global nuestro. Entonces, esta es la norma americana. Digamos, el límite es 1. Si estamos mayor que 1, entonces quiere decir que estamos atendiendo estancias más prolongadas que lo que dice el estándar, y si es menor que 1, entonces menores estancias. Esta es nuestra curva de egresos, que pues, bueno, se ha visto bastante afectada ahora con la contingencia de la pandemia, y ya pues estamos teniendo la tendencia creciente. Esta es nuestra estancia media, entonces aquí también mostramos lo que es la estancia del estándar
y cómo se ha comportado entre el 2019 y el 2020, es a nivel global. Este es el porcentaje de los outliers, ¿sí? Entonces, la idea es que se tenga un porcentaje menor al 5%, pues digamos que eso es como la meta que se tiene estos, porque pues estas largas estancias afectan, bueno, de manera grande por ejemplo, en este mes que fue tan pocos egresos, lo que se hizo fue atender la mayor complejidad, por eso es que nos subió tanto las estancias y los outliers. Bueno, aquí este es un ejemplo de cómo miramos los costos. Entonces, por ejemplo, este es un GRD del neonato. Esta es la estancia que tuvo este paciente, que fue un outlier. Entonces, fue de 33 días. Y esta es la representación del costo dentro de ese GRD. Entonces, por eso es tan importante pues, tener esos análisis aparte de los outliers por la representación que nos lleva a esto en costos. Y aquí lo manejamos por trimestre. Entonces miramos de nivel leve, moderado y severo cómo se ha comportado por trimestre los costos. Entonces, por ejemplo, en el moderado subió en el segundo trimestre, en el tercero también y en el cuarto disminuyó. Y asimismo, pues podemos mirar el comportamiento por cada nivel. Esto es lo que hacemos para la evaluación médica. Lo que hacemos es con un mismo GRD ajustado a un mismo nivel de severidad, en este caso es nivel de severidad 2. Acá colocamos los médicos tratantes, colocamos cuántos egresos tuvo, se mira cuántas altas outliers hubo por cada médico, qué es lo que nos dice la norma de esta estancia, entonces cuáles estuvieron desviados. Se mira el costo promedio por paciente y cuáles fueron los que se desviaron por encima del promedio de costo general de este GRD. Entonces, esto nos permite, digamos, estandarizar la práctica clínica, ¿sí? Porque la idea es que, digamos, entre médico, pues no se desvíe mucho la atención ni los costos asociados a estos egresos, pues aquí se saca por el costo promedio del paciente. Y asimismo, pues por patología se va estandarizando también las estancias. Aquí miramos en general, este es en general el comportamiento de nuestros costos, comparativo pues en el 2019, aquí tenemos los 4 trimestres, aquí tenemos trimestre 1 y trimestre 2, cómo se comportó el costo promedio por paciente en general. También miramos el porcentaje de reingresos, lo sacamos a nivel global y lo sacamos por servicio. Y por último tenemos la mortalidad ajustada al riesgo. Entonces, tenemos lo del año 2019 y 2020. Entonces, las barras azules son el número de casos o de egresos y la línea verde son el número de fallecidos. Entonces, se supone que no debe haber fallecidos en nivel 1 de severidad y en nivel 0. Entonces, estos son los pacientes que debemos analizar. En el 2020, que ya hemos venido ajustando un poco más, digamos, la complejidad, las comorbilidades, entonces ya se está viendo mucho más ajustado, entonces ya se ven menos pacientes fallecidos, en nivel 0 pues ninguno. Y lo ideal es que la mayoría pues, de los pacientes que fallecen son de nivel de severidad 3. Este es nuestro boletín global. Nosotros tenemos un boletín global que sacamos de periodicidad trimestral, donde mostramos pues, los principales análisis a nivel global, que esto fue lo que les mostré en la presentación, nuestra pirámide, la estancia media con respecto a la estancia de la norma, los ingresos hospitalarios. Y tenemos información de los días de estancia por los servicios, nuestra ocupación, tenemos indicadores de gestión clínica, de calidad y seguridad del paciente y los indicadores funcionales propios de los GRD. Entonces, digamos que esto nos ha permitido también que todos nuestros servicios y coordinadores se vayan familiarizando con este proyecto, para pues, precisamente porque ya institucionalmente esta información es para medirlos. Y los principales retos como tal del proyecto, pues sin lugar a dudas, es la calidad de datos. Si no tenemos un buen dato o un ajuste del sistema de información correcto,
pues digamos que la información no va a ser la más precisa para toma de decisiones y vamos a estar tomando decisiones erradas. Entonces hay que trabajar muy, muy fuerte en calidad de datos. Tenemos un proyecto de alineación de calidad y GRDs. Queremos alinear todo lo que se reporta desde calidad y poder compararlo, digamos, con nuestros POA que tenemos ajustados a los diagnósticos. Vamos a hacer un aumento de las variables de costos, que esto ya, pues, ya está en el proyecto. Queremos que pues, todos nuestros indicadores de GRS estén en el cuadro de mando integral. Queremos hacer un benchmarking nacional, porque nosotros pues, ya tuvimos uno en el año 2018, cuando teníamos otro proveedor, y lo que queremos es que ahorita estamos haciendo un benchmarking con las normas internacionales, pero queremos hacer un acercamiento con todas las clínicas que tienen pues que manejan este agrupador, para tener indicadores, digamos, más precisos, sobre todo en estancias, o esa vez le hicimos con estancias y en reingresos. Y el reto, pues, grande es la contratación por GRS, que pues es finalmente el proyecto de ley también que se está llevando a cabo. Muchísimas gracias, esto era pues, lo que les quería mostrar y pues quedo atenta a las preguntas que tengan. Muchas gracias, Natalie. Allí me cuentas, por favor, si puedes observar las preguntas que han realizado. En el panel abajo dice preguntas y respuestas. Listo. Bueno, la primera es si utilizan una herramienta especial para hacer el cambio del diagnóstico, si es inespecífico. Sí, la pantalla que les mostré donde ellos codifican tiene, digamos, una serie de reglas o de alertas que se les presentan a las codificadoras. Entonces, digamos, si son todos estos diagnósticos inespecíficos, por ejemplo, de R, que son puros síntomas, el sistema automáticamente va a generar la alerta y no se deja agrupar en ningún GRD. Entonces, pues ellas tienen allí la determinación para cambiar ese diagnóstico principal. Dice, al adoptar la norma de USA, no se corre el riesgo de quedarse limitados en cuanto a comparación con referenciación con otras IPS de Colombia. Sí, eso pues ya lo venimos estudiando. Por eso, pues bueno, apareció dentro de nuestros retos que tenemos. Ya hemos tenido un acercamiento con varias instituciones. De hecho, el año pasado pues visitamos varias, precisamente porque queríamos también hacer una invitación a un evento. Teníamos programado un evento este año, bueno, por toda esta contingencia no se pudo hacer. Y pues íbamos a ser, digamos, los anfitriones con la OES para este evento y plantear esa norma, porque lo que queremos es plantear una norma nacional. Entonces, así como tenemos una norma propia, la de España y la de USA, incorporar al software esta norma nacional y pues digamos que eso la OES ya lo tiene como en proyecto. ¿Nos podría dar un ejemplo de decisiones adoptadas por el CMI a partir de esta información? Bueno, en el proyecto que les mostré allí en el impacto de gestión clínica de fecha probable de egreso, un trabajo que se hizo pues muy chévere con los GRDs porque miramos tendencias por cada diagnóstico principal y por cada agrupación de GRD. Lo que hicimos fue mirar las estancias desde el año 2016 al 2019 por cada patología y lo hicimos por cada especialidad. Esto lo hicimos en el servicio de hospitalización básica. Nos reunimos con cada coordinador, les mostramos las 10 primeras patologías por la especialidad y ellos lo que hicieron fue revisar esas tendencias y con la norma y llegamos a un acuerdo de días estancia por patología. Entonces, lo que se logró con esto fue un proyecto que que se llamó fecha probable de egreso, donde si el paciente ingresa y su diagnóstico principal es, digamos, infección urinaria, entonces, de acuerdo con las comorbilidades y la edad del paciente, se le dice, mire, más o menos usted va a estar 4 días y se le coloca, de hecho, la fecha ya escrita en la habitación para que el paciente, pues, digamos, se sienta preparado, no se frustre cuando, digamos, pasan los días y ven que no. Entonces, esto fue algo, pues, que se logró con la información y
Lo otro fue el proyecto de cuidados integrados, que se tomó una base de datos de los pacientes con comorbilidad psiquiátrica y una base de datos con los pacientes sin esta comorbilidad, y se analizó costos y estancias. Y lo que se evidenció allí es que, digamos, estos pacientes con estas comorbilidades tratadas en un, digamos, programa especial, se disminuyeron los costos y se disminuyó los días de estancia. Entonces, por eso se creó este programa. Pues digamos que esos son como dos de los ejemplos, y actualmente pues estamos haciendo seguimiento sobre todo a estancias con la dirección médica, y se están realizando, digamos, unos planes de mejora por cada uno de los coordinadores para mirar. Entonces, a final de año la idea es sacarlo con los mismos datos para mirar pues estas tendencias, si han decrecido o no con esos planes que se tienen. ¿Y cómo se realiza el ajuste principal? Pues no sé si ya, pues yo lo he venido hablando, ¿sí? De lo que se codifica. La idea es que no, pues la idea es que tenemos una definición, de acuerdo con la OMS, del diagnóstico principal de egreso. Entonces, esto también lo hemos venido tratando con los médicos y con los coordinadores. En cada reunión, pues recalcamos la importancia de que el médico sea pues el dueño de su diagnóstico principal, que es el motivo de atención del paciente, ¿sí? El principal motivo de atención del paciente, ese es el diagnóstico que debe quedar como principal. Entonces, digamos, este es el concepto que tienen las codificadoras y es el concepto que tiene el médico. La idea es que siempre quede el diagnóstico que coloca el médico, pero pues aún estamos como en eso. ¿Cómo es la metodología o diseño de las plantillas del diagnóstico principal? Bueno, este ha sido un buen logro, porque nosotros nos sentamos también con cada uno de los coordinadores de las especialidades y los servicios y determinamos los diagnósticos principales de acuerdo pues a las tendencias de la información y de acuerdo con lo que ellos ven en su día a día. Y lo que hicimos fue clasificarlos o tener los diagnósticos más específicos. Por ejemplo, neumonía. Neumonía tiene más o menos unos 10 diagnósticos de neumonía. Neumonía especificada, neumonía por bacteria, no sé qué, neumonía. Entonces lo que hicimos fue, listo, si va a ser un paciente de neumonía, vamos a utilizar estos 2 o estos 3 diagnósticos. Hay unos que son más sencillos, por ejemplo en cesárea hay más o menos unos 5 o 6 diagnósticos para cesárea, parto por cesárea. Entonces también decidimos tener máximo 2. Entonces la idea es que se los pusimos en unas plantillas, sacamos los 10 principales y ellos, o sea, se les entregó a cada médico hospitalario y pues a cada coordinador para que los utilizaran. Eso fue lo que se hizo con las plantillas. ¿Qué perfil tienen las codificadoras y cuántas personas cuentan para ello? Tenemos 2 personas, ellos son auxiliares de enfermería. Nosotros para esto nos referenciamos, digamos que hay instituciones que sí tienen médicos, pero digamos un médico que esté sentado pues 8 horas al día revisando historias clínicas y codificando, pues digamos que es un perfil que es complicado. Entonces, una de ellas se certificó con la OPS y estuvieron varios, digamos, codificadores también certificándose, y casi todos, pues en su gran mayoría eran auxiliares de enfermería, las personas que pues adquirían este tipo pues, de certificación y de conocimiento. Entonces nosotros decidimos dejar este perfil. Bueno, Natalie, muchísimas gracias por el espacio, gracias a todos por la participación. Son las 3:10, damos fin a esta intervención. Para las personas que continúan con nosotros, iniciamos a las 3:20 en punto con el plan de asistencia al empleado. Muchas gracias, Natalie. Hasta luego, que estén muy bien.